¿Qué tal? Es muy agradable volverlos a saludar y traerles un nuevo relato. El autor es anónimo y quiero agradecerle la confianza que depositó en mí para compartir con ustedes su historia. Recuerden, esto es El Escritor Fantasma y les presento en esta ocasión El Camino. Estábamos a punto de salir, camino a casa de mi abuela. Acostumbramos ir a visitarla cada mes, pero por diversas cuestiones, nuestra visita mensual tuvo que ser postergada. Mi padre y yo solíamos salir por la tarde para llegar al anochecer al pueblo de la abuela. Mi madre no suele acompañarnos a visitar a su suegra. No sé por qué, pero eran contadas las veces que nos acompañaba. Yo, por el contrario, me gustaba mucho visitar a la abuela. Ella y yo habíamos logrado forjar un vínculo muy estrecho. Tal vez por ser su nieto único, ella me consentía mucho, pero cuando hacía algo indebido, era inflexible a la hora de castigarme. Subimos al viejo y destartalado auto que en días pasados pertenecía a mi difunto abuelo. Aún recuerdo cómo solía pensar que algún día, cuando fuéramos a visitar a la abuela, el auto dejaría de funcionar, pero sorprendentemente eso no sucedía. Hoy día mi padre tiene un auto más actual, pero aún conserva ese viejo auto. A pesar de que ya no sé usarlo. Habían pasado 2 horas desde que salimos de la casa. Llegamos a la desviación que nos llevaría al pueblo de mi abuela. Era un viejo camino que está ya en muy malas condiciones. El trayecto era algo tortuoso y solo era soportable para mí cuando miraba el bosque que se extendía frente a mis ojos. El efecto que provocaba en mí aquel paisaje era muy relajante. Tal vez serían como las 6 de la tarde cuando comenzaba a anochecer y a mi mente llegó aquella noticia que había leído en el periódico hacía no mucho tiempo. Era concerniente al camino que atravesábamos en aquel momento. A grandes rasgos leí que una pareja, al igual que nosotros, se dirigía al mismo destino, pero que en la oscuridad de la noche los faros de su auto lograron alumbrar algo que les impedía el paso. Cuando estuvieron más cerca de aquello, la pareja pudo ver claramente. Eran 3 cuerpos que se encontraban apilados, uno sobre el otro. Esa noticia estuvo en boca de todos. En mi escuela se habló mucho de aquel evento. Pero como toda noticia, al paso del tiempo se fue olvidando. Pensé que mi padre, que no era ajeno a lo ocurrido, optaría por una ruta más larga, la cual sumaría 2 horas de trayecto. Pero no. Mi padre no era una persona que se dejara intimidar muy fácilmente. Así que aquí estábamos, en medio de la oscuridad, dando tumbos. Le pregunté a mi padre qué es lo que pensaba de lo que había sucedido, que si no le daba miedo de transitar por este camino. Él me contestó de manera tranquila: mira, yo viví la mayor parte de mi vida en el pueblo de tu abuela, y cuando era niño teníamos que ir a la ciudad, así que atravesábamos por aquí de noche y a pie. Claro que eran otros tiempos, pero jamás nos sucedió nada malo. ¿Tu abuela no te ha contado lo que la gente cuenta de este camino? No. Me ha contado muchas historias, pero no recuerdo que me haya
dicho algo de este camino. Desde siempre, según dice tu abuela, en el pueblo se contaba que cuando alguien moría, para poder lograr su buen descanso, el alma tenía que atravesar por aquí. Si lograba hacerlo, el bosque seguía tranquilo y silencioso. Pero si por el contrario no lo lograba, las aves nocturnas comenzaban a cantar, de manera que su canto se volvía casi insoportable. Entonces, el alma quedaba atrapada para toda la eternidad. Sí, atrapada entre todos estos árboles. Por eso le llaman el baile de las almas. ¿Eso es verdad, papá? Bueno, eso es lo que me contaba tu abuela. Esas cosas se decían en el pueblo cuando yo era niño. También se decía, según las creencias de los pueblerinos, que cuando la persona ya estaba agonizante, los familiares del moribundo los traían, si eran pobres, los traían cargando caballos o en carretas, pero si tenías el dinero suficiente, los traían en auto. Y así se aseguraban de que su alma no se quedase atrapada entre estos árboles. Ellos los acompañaban, hacían todo lo posible para que cruzaran este camino. Y así asegurarse de que su alma no quedara atrapada entre estos árboles. Yo escuchaba muy atento la historia de mi padre, el cual continuó diciendo, pero así como hay personas muy buenas, también las hay muy malas, que guardan mucho resentimiento, gente que busca causar el mal, ya sea por venganza, por simple placer de saber que aún en la muerte pueden hacer sufrir a una persona. Por eso también algunos delincuentes, gente mala, venían a enterrar a sus enemigos al lado del camino, o simplemente los tiraban a la mitad o antes de atravesarlo. Por algún tiempo eso era muy constante por aquí, pero poco a poco eso dejó de ser habitual. Hasta hace poco que aparecieron esos cuerpos. Tal vez lo hicieron personas que conocían la historia. Es lo que me hace pensar que fueron personas locales o simplemente como que sabían que es un lugar poco transitado. Simplemente los arrojaron y asunto arreglado. Pero, ¿por qué apilarlos, papá? Mira, hijo, para eso creo tener una explicación. Mira bien a tu alrededor. ¿Qué es lo que logras mirar aparte de tantos árboles? Agudicé mi vista y después de unos pocos segundos logré mirar que junto a los árboles, separados por muy corta distancia, había algunos montículos coronados por varias rocas. Era extraño. Había pasado muchas veces por aquí y nunca había notado ese detalle. Mi papá me continuó diciendo, cuando las personas morían a mitad del camino o poco antes de cruzar, sus familiares, bueno, no todos, los sepultaban en el lugar donde fallecían, y para tener un poco de consuelo hacían esos montículos, colocaban el cuerpo sobre de ellos y los cubrían con piedras para que así su alma estuviera más cerca del cielo. Pero
no es delito sepultar a las personas así. ¿Cómo permitían eso, papá? Todo esto antes eran zonas muy alejadas y los pueblos, como se dice, ahora sí que coloquialmente, estaban olvidados de la mano de Dios y se regían según sus costumbres y creencias. Hoy día tal vez eso parece descabellado, malo, pero en esa época era algo muy normal para ellos. Entonces pienso que al apilar hacia las personas, eso fue en alusión a aquella vieja tradición, y que el cuerpo que quedó hasta arriba fue la persona que, según su punto de vista, fue la persona menos mala, por así decirlo. Pero eso son solo conjeturas. Me quedé pensando en lo que mi padre me había contado y no pude evitar odiarlo un poco, ya que después de escuchar sus palabras ya no veía el bosque de la misma manera. Solo hacía unos minutos aquel paisaje me provocaba cierta tranquilidad. Ahora, cuando miraba los árboles, me parecía ver sombras que caminaban entre ellos. Eso pensaba cuando aquel viejo auto de la nada se detuvo. Mi padre bajó presuroso, maldiciendo al tiempo que abría el cofre para ver qué es lo que había sucedido. Después de unos minutos regresó. Fue una banda. Se rompió, tenemos que caminar. Mañana regresaremos por el auto, me dijo mi padre. Así que comenzamos nuestra caminata nocturna, alumbrados por una pequeña lámpara. Por suerte, no faltaba mucho para llegar al pueblo. Mi padre hablaba, pero yo no le ponía mucha atención. Miraba los árboles e imaginaba que centenares de ojos nos miraban pasar. Casi salíamos de aquel valle cuando del lado opuesto del camino vimos una mujer que caminaba descalza, vistiendo un largo camisón blanco. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda?, le preguntó mi padre. Pero aquella mujer no dijo nada y pasó de largo. Mi padre la alumbró con la pequeña lámpara para poderla ver mejor, pero el camino estaba solo y de aquella mujer no había la más mínima señal. ¿Qué fue eso? ¿Dónde fue esa mujer?, le pregunté a mi padre, algo nervioso. No sé, hijo. Quise decirle que buscáramos a aquella mujer que tal vez necesitaba nuestra ayuda, pero creo que sabía, al igual que mi padre, que lo mejor era alejarnos lo más pronto posible. Seguimos adelante, pero a mis espaldas logré escuchar claramente que alguien decía: adiós, adiós mis niños. No pude evitar voltear, ya que así me decía de cariño mi abuela. A lo lejos pude mirar de nuevo a aquella mujer que movía su brazo haciendo el ademán de despedirse. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso?, le dije a mi padre. Él volteó dirigiendo la luz de la lámpara hacia donde miraba, pero no había nada. No escuché nada, dijo mi padre, y continuamos nuestro camino. Después de algunos minutos llegamos al pueblo y nos dirigimos a la casa de la abuela. Cuando estuvimos frente a su puerta, mi padre tocó, pero nadie abrió. Sacó sus llaves, que por suerte en aquella ocasión había llevado, ya que no suele hacerlo, y entramos. Qué raro. ¿Dónde habrá ido tu abuela? Mamá, ya llegamos, gritó papá. Pero
Solamente le contestó el silencio. Mi padre comenzó a buscar en cada una de las habitaciones de la casa. Cuando llegó a la recámara de la abuela, la encontró durmiendo. La movió despacio para despertarla, pero ella jamás volvió a abrir los ojos. En el rostro de la abuela se veía una gran tranquilidad, y puedo asegurar que en sus labios se dibujaba una pequeña sonrisa. Papá salió corriendo a buscar al doctor del pueblo, pero ya nada pudo hacer por la abuela. Nos dijo que tenía poco tiempo de haber fallecido, ya que el cuerpo aún estaba tibio. Mi padre lloró desconsolado y me dijo que todo era culpa de ese maldito auto, que si no hubiera fallado, hubiéramos llegado a tiempo para ayudarla. Pero yo no pienso así. Yo sé que ella se fue tranquila y que pudo vernos por una última vez, ya que al mirar a la abuela sobre la cama, pude observar que ella tenía puesto el mismo camisón blanco que aquella mujer que vimos en el valle. También sé que ella logró cruzar y que cuando llegue el momento, ella nos estará esperando al final del camino.